Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinacos míos y mis pichurrinazas? ¡Hombre! Aquí con el Orgaz en un podcast. Básicamente. Bueno, después de este ímpetu voy a beber un poco de agua. Este planteamiento salió en el último directo. No sé cuándo va a ir este vídeo. Procuraré que sea dentro de no sé cuándo. Bueno, el caso es que los planteamientos son siempre los mismos con respecto a el sector de la perfumería, de donde se trabaja. De verdad, lo digo en serio, estoy ya asqueado de que toda la gente que está en el sector de la perfumería esté siempre con un traje plantificado, como si fuesen las únicas personas que mueven el mundo, el universo, y sean los más importantes del universo interestelar. Pero, ¿de qué estamos hablando, por favor? ¿Cuál es la representación de estas gentes que se visten de traje todo el día? ¿De verdad, en serio? ¿Cuál es el porcentaje real de esa gente que se viste de traje todos los días? Es que, por el amor de Dios, es que... Y además, es que hace falta ser carca. ¡Carca! La moda y la tendencia no va de todo esto. Y fijaros lo que voy a decir, que además Jeremy Fragrance me cae fenomenal, está como una cabra, está como yo, o peor, quién sabe, no lo sé, tendríamos que tomarnos la medida. Pero de verdad, ¿él la tiene más larga que yo? No lo sé, creo que no. El caso es que me parece muy heavy que, por ejemplo, Jeremy ya se diera cuenta de esto, lo utilizó el traje para sus vídeos en un principio, e igual que lo utilizó para sus vídeos en un principio, lo abandonó. Abandonó el traje, luego pasó a llevar un traje completísimamente sport blanco, ¿os acordáis? Pues ya hace tiempo que yo no lo veo, y ya está metido en el Instagram, está metido en el tiki-tiki, está metido en todas esas cosas, haciendo sus vídeos cortos que yo no entiendo. Bueno, no se entiende mucha gente, pero no, es que está muy raro últimamente, vamos a llamarlo así. El caso es que él se ha dado cuenta, yo lo tengo por un tío inteligente, dentro de toda su locura. Locura cuerda, sí, yo creo que es una locura cuerda, sabe lo que está haciendo en todo momento y qué es lo que está buscando, o sea, yo lo tengo muy claro, pero él ya se dio cuenta de que está muy bien para empezar, para tener una imagen y todo eso, pero luego después ha evolucionado. Tú no puedes estar siempre pensando en que la gente del perfume va a llevar un puñetero traje todos los días, cuando estamos viendo que en las pasarelas la tendencia, la moda no es esa. Es que no es esa. La gente no quiere ir encorsetada a trabajar todos los días. Debes de llevar una imagen cuidada si estás en oficinas, pero no tienes por qué ir de traje todos los días. Traje, chaqueta, corbata. Que no, que la impronta no va por ahí. Que cualquier persona que se haya movido por oficinas sabe que eso no es así. Es más la gente que va de sport que no la gente que va de traje. Y si se ponen trajes por algo en especial que haya en esa oficina o fuera de la oficina que tenga que llevar traje por algo, yo qué sé, ¿vale? Por algún tipo de acto, actividad con traje que tengan, pero que no es el día a día real. Pero dentro de qué cabeza cabe que todas las gentes de los perfumes tengan que llevar traje con corbata o un traje de 3 piezas con chaleco. ¿Pero es que estamos locos o qué? ¿O qué? ¿Alguien ha pisado alguna vez? Entiendo que habrá gente que me esté viendo que haya pisado, oficinas corporativas importantes. Yo he pisado un montonazo de oficinas. Y os puedo garantizar que he visto hasta el CEO de esas empresas en pantalones vaqueros con camisa o un polo de Ralph Lauren, pero así tal cual, que cuando yo entré a la oficina, que yo me pensaba, y yo sí que iba de traje, ahí el jodido comercial, a ver al CEO de la empresa o los CEOs de la empresa, me quedaba todo loco porque yo decía, anda, si no lleva traje. Y la gente que estaba por la oficina, pues sí, había alguno que llevaba su trajecico, pero la mayoría iban exactamente igual que cualquier persona que puede ir pisoteando la calle en el día a día. Miramos las pasarelas y la tendencia no es esa. No es esa. Evidentemente, en colección siempre sale algún traje. Siempre. Siempre sale algún traje de chaqueta. Claro, que para lo que están sacando últimamente más vale que no te pongas nada. El ejemplo que puse en el directo fue que Armani, por ejemplo, saca sus trajes, pero saca otras cosas. Y es algo como más fluido, no tan encorsetado, no es la realidad de la calle. Entonces cuando veo
Gentes presentando perfumería encorsetada con traje máxima elegancia. Vuelvo a repetir. El rollo de James Bond es un rollo carca pasadísimo. Carca pasadísimo. La gente no quiere eso. Hombre, te puede gustar más verlo, menos verlo. Pero la gente no quiere eso. La gente en su día a día quiere ir cómoda. Cómoda. Y ojo, cuidado, porque el que lleves traje no significa que vayas incómodo, ni muchísimo menos. Pero, ¿de traje todos los días? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Todos los días traje? Venga, hombre, por favor. Eso no se lo cree ni el que asola manteca. Tú puedes tener una imagen pública, pero de ahí a verte cómo va Amancio Ortega, por el amor de Dios. ¿Habéis visto cómo va su hija? Va monísima de la muerte. Pero no va con trajes ahí que te los veas de una forma completamente austera y vestida, regia. Va de todo, va de Zara, va de Inditex. No, algunas veces no, doy fe. Pero es gente que va muy normal por la vida. ¿Por qué hay que ir con pretensiones por la vida cuando dices, madre mía, tú ande vas? Ande vas así. ¿Cuántas veces os habéis puesto traje en vuestra vida? Mira, yo ahora mismo, desde que llevo ya 11 años dedicado a YouTube, yo os puedo garantizar que me he puesto en traje en 11 años y tengo trajes para dar y regalar por mi trabajo, por mi profesión. Os puedo garantizar que no me he puesto... Yo creo que no me he puesto un traje en los últimos 3 años. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Y creo que me estoy hasta pasando. Llevo sin ponerme un traje un montonazo de tiempo. Solamente me lo pongo cuando tengo bodas, bautizos, comuniones. Punto. En las comuniones no me voy de traje. Eso también lo tengo que decir bien clarito. Y en las ni en los bautizos ni en las comuniones voy de traje. Voy en las bodas, sí. Depende de qué boda. Porque además, en la última que me invitaron, perdón, era una boda de playa. ¿Cómo vas a ir a una playa tú con un traje? Pues sí, fui de traje, pero fui con un traje, pues, ibicenco. Es decir, sin mierdas ni historias. Ahí la camisa, con el pantaloncico blanco, todo el rollo, muy bonito, con sandalia, y vas en otro rollo ibicenco, leche, sí que tampoco explicar más. Pero yo llevo muchísimo tiempo que no me pongo un traje. La gente normalmente cuando se pone traje sin perifollas es porque tiene algún acto. Pero no es en el día a día normal. Es que ni en las oficinas... Ni en las oficinas. He estado de verdad en multinacionales con los CEOs que yo cuando lo veía al señor salir por la puerta, me lo voy a decir qué CEO era concretamente. Bueno, era con todos, prácticamente con todos, salvo los italianos. Los CEOs italianos son más repipis. Los CEOs italianos normalmente, los CEOs de arriba del todo, esos sí que van encorsetados. Son como más... pero... cruzáis, es que no. O sea, es que recibirte un tío de una multinacional súper importante, que decía, madre mía, uy, qué susto llevo encima. Y el tío más normal que... Vamos, es que normal perdidos. Es que hasta llevaba unos puñeteros castellanos. Y aquí estamos en el mundo del perfume, echando en cara de que si llevas una camiseta, que si llevas un no sé qué, que si llevas un no sé cuántos. Mirad, a mí me importa un rábano lo que yo lleve puesto porque yo sé que soy el más guapo del universo. A quien le guste bien y a quien no, pues a tomar viento. Lo tengo muy clarito. ¿Esto qué es? Entonces este tema salió precisamente en un directo y lo dije abiertamente. Es que no entiendo por qué. Y además llevo años escuchando siempre las mismas pamplinas con el tema de los trajes y la oficina. Pues puedo garantizar que el sector de la oficina es el más pequeño del universo. Se puede mover más en tiendas, da igual de lo que sean, en supermercados, en cualquier actividad comercial de cualquier país, que no en oficinas. El porcentaje de oficinistas es pequeñísimo en comparación con el porcentaje de la gente que resuelve realmente el trabajo. El trabajo de verdad. El trabajo de oficina no. Pero el de verdad lo desenvuelve la gente normal vestida normal. O no tan normal. Puedes ir de marca, pero sport y con otro feeling. Pero no atado a un traje. A un traje. Y de verdad,
O sea, y ahora por la parte que a mí me toca. Lo siento, lo veis. Hice un vídeo diciendo, mirad, esta ropa, esta ropa, esta ropa. Pues con las camisetas me puede pasar exactamente lo mismo. Puedo decir, mira, esta es de esta firma, esta es de esta firma, esta es de esta firma y esta es de esta firma. Lo digo para que nadie se flipe, que yo puedo salir aquí con lo que me dé la gana, pero yo tengo poco, pero bueno, muy bueno. Y ya está. Y yo no trabajo en oficina, ni pretendo trabajar en oficina, ni pretendo dar una imagen que no quiera dar. Hay veces que me ha apetecido hacer un vídeo con un traje, porque además he venido de algún sitio y tenía que ir medio arregladito, emperifollado, sobre todo al principio, y entonces me ponía, y de regreso del trabajo, pues me ponía delante de la cámara y grababa el vídeo, que por eso muchos de esos vídeos estoy más emperifollado. Pero si no, yo en mi vida normal, yo no quiero un traje. Me gusta además combinar mucho. Prefiero ponerme un pantalón vaquero, una camisa, un polo, una americana de uno de esos trajes que tengo ahí. Pero prefiero ir de otra manera. No quiero corsets. Que no, hombre, que no. Y este rollo patatero que se ha creado durante años y años en el sector de la perfumería, no lo alcanzo a entender. Y además no lo alcanzo a entender porque yo también entiendo que hay mucha gente que es aspiracional y que pretende llegar a trabajar en una oficina y ir de traje todos los días. Pero es que esa no es la realidad. La realidad es la que nos toca vivir en el día a día. Y la realidad nuestra, pues no es ir así. Quien sea un abogado y cualquier cosa, pues ya tienes que ir más de otra manera, porque vas a entrar a un juzgado y estas cosas, ¿no? Pero es porque ya hay un protocolo. Ahí sí que hay un protocolo. Tú estás, y cuidado porque en los juzgados, sí, los abogados, sí, pues que entran, que salen, que no, que llevan con mucho traje y todo lo que tú quieras después, pero la gente que está trabajando en los juzgados ya habéis visto cómo va vestida. ¿A cuántos veis con traje? Porque yo he ido a los juzgados varias veces ya. No he ido porque me hayan puesto una denuncia. No, he ido al juzgado porque yo he puesto la denuncia. Claro. Por los acosos y estas cosas que me han hecho a mí muchas veces. Esto igual lo cojo y lo corto, pero no me gusta. Pero bueno, que yo muchas veces he ido a los juzgados por cosas, a resolver cosas a los juzgados, y me he encontrado que los funcionarios que están allí trabajando pues son gente normal y corriente como yo y que va vestida exactamente igual que pueda ir yo. ¿Vale? Hay algún petit flou, alguna petit flou que sí que va más ahí y tal, pero vamos, que son pocos, porque la gente allí va a trabajar también y tienes que estar cómodo. Es que las realidades de las oficinas yo no sé de dónde salen. De verdad, no entiendo de dónde salen. Yo estoy en Acción, en la central de Acción en Madrid. ¿Cómo va? ¿Hay alguien aquí de verdad que esté en la central de Acción trabajando allá? Por favor, que me diga a ver cómo van vestidos, ¿Habéis estado en Zara? ¿Cómo van vestidos en Zara? En las oficinas de Zara. Por ejemplo, y en otros sitios, muchísimos sitios. Que te caes de espaldas, que gente normal. Y no hay tanto traje. Por eso digo que el promedio de ay, es que los trajes y no sé qué. Vale, pues ya está ahí puesto. Pues yo digo lo de los trajes más que nada porque si hay algún acto para arriba, algún acto para abajo, pues que sabéis que un perfume, pues yo considero que puede ir más para allá o menos para allá. Pero al final sabéis lo que os digo, siempre. Vosotros los pagáis, vosotros los ponéis y hacéis lo que os dé la gana con vuestro dinero, con vuestros perfumes y vuestra ropa. Pero el porcentaje de gente que trabaja en oficinas, que va emperifollado con traje, es mínimo, de verdad, mínimo. Que ni los CEOs muchas veces van de traje, vuelvo a repetir, Entonces, claro, todo esto surge y yo, pues quiero decirlo, porque siempre estoy con las mismas monsergas. Hay un montonazo de gente que he tirado al pozo con la niña por lo mismo, porque son, que parece, son lo que nunca van a ser. Gente que no tiene, es que no se van a poder comprar nunca un Gucci. Digo, un traje de Gucci. No os lo compréis, por Dios. Que está la Michele y esa no hay que comprarle nada. No, en Gucci sí. Ay, por Dios, que está Sabato de Sarno. Estaba pensando en Valentino, que es donde está la Michele. Valentino no, caca. Pero Sabato de Sarno sí, que es un tío además que me cae súper majo. Y Sabato sí, Gucci, compraros Gucci y cosas de estas, que está haciendo las cosas más elegantonas, no hace cosas de payaso como el Valentino del Michele. No, Gucci's, Yves Saint Laurent de verdad, de la buena, no esos que venden en el mercadillo, de la boutique de Yves Saint Laurent. Hombres vestidos de traje y estas cosas, a ver cuántos. En fin,
que ya está, que simplemente era mi reflexión, que se dice porque es algo que está como establecido dentro de los grupos, de las páginas de los foros y tal, el tema de las oficinas y los trajes, y yo estoy muy asqueado. Igual que estaba asqueado de tener que estar sacando puñeteras botellas, y creo que ahora estoy disfrutando los vídeos de verdad como nadie. Hombre, vamos a ver, me quedan los de cosmética. Y es que en la cosmética pues no me queda más remedio que sacar el producto y luego pues hacer así plaques y estar enseñando, haciendo swatch, enseñando cómo es el producto y tal. Pero es que no tiene nada que ver. Pero yo para tener que hablar de hacer la crítica real de un perfume, no necesito tener que estar amarrado a una botella por la cual yo encima no me voy a llevar ni un céntimo por estar haciendo una promoción. Yo voy a hacer mi crítica del perfume, es lo que se trata. Y me da igual lo que lleve puesto, siempre y cuando vaya limpio y aseado. Y no os lleguen mis pestes a vosotros, que no os van a llegar en la vida, porque yo soy el tío más limpio del universo. Punto pelota. Y tomar cuenta de esto. Que os dé igual el tema de los trajes, que es de lo que se trata. Porque quiero que penséis que el porcentaje es mínimo. Lo he dicho ya muchísimas veces. Mínimo. Mínimo. Pero sí que sirve de cara a los actos oficiales. Voy a repetir, yo llevo sin ponerme un traje por un cuánto de tiempo, bastante tiempo. Y porque la última boda fue una boda hippie allí en la playa. Eso sí, todo muy bonito con el templete y todo el rollo, ahí en la playa y todo el follón, las sillitas, todo muy mono, Y allí no iba con nadie con traje, No iba ni... Vamos, los tíos ninguno con traje, prohibido. Además es que lo prohibieron. Aquí no viene nadie con traje. Todo el mundo a pasárselo bien sueltecico, bien arreglado, Y no os pongáis gallumbos por si luego hay tema. Y yo digo, vale, vamos para allá. Listo. Nos limpiaremos los bajos y fondos y esas cosas y nos iremos depilados para ir bien limpios. Para todos lados. Lo justo. En fin, señores míos, señoras mías, que ya está. Que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordar que si hay gente que no le ha gustado esto, madre mía, está diciendo esto, Dios mío, está refiriéndose a este youtuber, está refiriéndose a esta youtubesa, que le vayan dando por saco al youtuber, a la youtubesa y al que diga eso, que me da igual, que me la revampinfla. Que cada cual que haga lo que le dé la gana, que cada cual tiene su clientela, yo tengo mi clientela y los otros tienen la suya, que irán todos, se pondrán a ver los vídeos con traje, qué cosa más incómoda, por Dios, con corbata, con el nudo Windsor, ¿vale? Pues así, yo prefiero ponerme una corbata Churchill, ya puestos, pues yo salgo con corbata, con pajarita Churchill, que tengo ahí una Churchill, yo además está de los punticos así, más graciosa de todas las cosas, de Thunberg and Husser, totalmente, en fin. Que yo quiero ponérmela, a ver si un día me la cojo y me la pongo, pero es que ya hoy no tengo ganas, hace calor, es que todavía no se ha medido aquel frío, no creo que se meta nunca más, pero bueno, en fin, ya hemos tenido bastante con las lluvias, por Dios. Lo dicho, que os suscribáis si os ha gustado esto, le activéis la campanilla para recibir las notificaciones, luego por otro lado pues escribís los comentarios, que no escribís nada, que estáis todos engandulados, y muchos likes y difusión del vídeo Around the World, aunque sea lanzando, ¿cómo se llaman? Los clips. Sacando clips y lanzándolos por ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.